De Juan Filloy, de las letras, del culto justamente a lo mismo, y tenemos un par de invitadas muy especiales. ¿Qué es esto de pluriparla? Bueno, ellas van a estar comentando de qué se trata. Magdalena López y Camila Rodríguez, gracias por venir. Bueno, ¿qué es pluriparla? Recién me decía, bueno, surgió el nombre de esta manera, pero cuéntenos de qué se trata. Bueno, el pluriparla es un espacio donde todas aquellas personas que tengan ganas de charlar en alguna lengua, sea esta francés, inglés, portugués, alemán, italiano o nuestra propia lengua, puede hacerlo por el gusto de hablar una lengua extranjera. Vos, Magdalena, sos profe de la universidad. Yo soy profe de la universidad. Vos, Camila, sos en este momento alumna. ¿Cuántos idiomas hablan? A ver, en la carrera a la que pertenecemos se enseñan varios idiomas y se enseñan con más carga horaria, inglés y francés. Reforzamos lo que los chicos aprenden y saben sobre su propia lengua y además hay 3 materias optativas que son alemán, portugués e italiano. Y en general, como son chicos que están muy motivados por las lenguas, toman las 3 materias. Podrían optar por una sola, pero en general cursan las 3. Vos, Camila, ¿cuántos idiomas hablas así que te haces entender, digamos? Que me hago entender, 4 diría, contando nuestra lengua materna. Alemán me gusta muchísimo y portugués también. Y me faltaría italiano, pero que tengo la deuda ahí, pero me encantan los idiomas, me encantan. ¿Por qué te gusta tanto el alemán? A mí me encantaría estudiar alemán, por ejemplo. Porque yo apenas entré a la carrera lo vi como un desafío, aprender alemán. Yo creo que todo el mundo a quien uno le dice, sé hablar alemán, o por lo menos sé decir varias palabras en alemán, todos te dicen, oh, wow, qué interesante, hablame, decime algo. Entonces yo lo vi como el desafío, porque me pareció una lengua muy difícil, que después cuando uno toma contacto con la lengua, realmente no es así, es mucho más fácil. Pero ¿asusta mucho más los nombres o no sé, uno por el fútbol de Johann Steiger, ¿no? Van Steiger, ¿no? Sí. Y bueno, mejor te asusta mucho más leer eso que no entendés nada de lo que significa hablar, ¿no? Sí. Cuando entras en una lengua y conoces cómo está organizada, le vas perdiendo el miedo. El alemán te puede, yo no hablo nada de alemán, aviso, pero el alemán te puede sorprender porque tiene unas palabras muy largas. Entonces nuestra profe de alemán te explica que eso tiene que ver con la manera en que está estructurada y que vos, por ejemplo, para entender una palabra en alemán tenés que esperar hasta que se termine de pronunciar toda esa palabra porque es el último elemento el que te va a dar significado a todos los anteriores. Pero eso mismo le puede pasar a alguien que estudie español y nosotros hablamos castellano todos los días y por ahí mucha gente sabe que nuestra lengua es una de las más complejas. Entonces es cuestión de encariñarte con la lengua y darle la vuelta, encontrarle la vueltita. Todas lenguas, la mayoría en su raíz latina, con el latín que es casi una lengua muerta, lo es, como se dice, el mejor vulgarmente, el mejor técnicamente. Técnicamente es esa la definición. ¿Cómo es un poco la conclusión esa, ¿no? De que la madre de esas lenguas está casi que pasó mejor vida, ¿no? Eso da como para mucho charlar. A ver, hay gente que en las teorías que sostienen que nosotros en realidad estamos hablando un latín evolucionado de hace miles de años para acá. Y otros que sostienen que el latín como el latín en sí puro ya está como lengua muerta porque no hay hablantes naturales. No hay nadie que nazca y que en su casa de manera natural aprenda el latín. Por eso le consideran como una lengua muerta. Todo dentro de nuestro alfabeto, ¿no? O sea, lo que es griego, ruso, eso, nada, por ahora es un terreno muy inexplorado, ¿no? No tenemos, a ver, sí, tendríamos quien quisiera dar clases, pero no tenemos recursos para sostener a esos profesores. Siempre usamos nuestro alfabeto, alfabeto occidental por ahora. Claro, uno ve y rápidamente como que empieza a generar mucha curiosidad un montón de lenguas y, no sé, la cercanía del portugués, ¿no? Que es una cuestión hasta muy natural del oído. Con el italiano pasa algo parecido. ¿Es más fácil para el portugués, para el brasileño, entendernos o viceversa? Ay, no sabría que, como experiencia me parece que son muy similares
y que es lo mismo, o sea, a ver, tanto el francés como el italiano, como el portugués, el español, el catalán y otras, son directamente derivadas del latín. Entonces, si vos los vas viendo, por ahí a lo mejor en portugués tenés los pronombres en otro lugar. Es lo mismo que dijimos al principio, es ver cómo esas fichas que tenés en el tablero se organizan para decir las mismas cosas. Personalmente a mí me parece muy transparente, pero eso también tiene que ver con las historias de cada uno, con el contacto que tengas con las lenguas. ¿En el grupo cuántas son más o menos? Uy, somos muchas, porque es un proyecto de extensión de la carrera. Entonces, hay unas... ¿Cuántas profes? Tenemos 7 profes y participan más de 20 alumnos que son los que moderan en las mesas, en los espacios de conversación. Si por ejemplo llega alguien y dice, mira, yo hablo checo. Lo recibimos muy contentos. A pesar de que no tenga otro interlocutor, digamos. Lo recibimos muy contentos y le preguntaríamos nosotras, porque de curiosas que somos, querríamos saber cómo es. En los espacios están armados en las lenguas en que nosotras podemos brindarte conversación, porque la idea es que vayan al Pluriparla y vayan a charlar y a compartir, que sea un espacio relajado, por eso lo hacemos en un lugar donde hay un café incluido, que no parezca esto de la clase que está el profe mirando y vos decís, claro, ay, pronunciaré bien la con visos de informalidad, digamos. Exactamente. Claro. Que sea informal no quiere decir que no esté organizado, que sea serio, y que la práctica de hablar en ese momento es muy importante. Normalmente nosotros hemos visto en nuestras clases que quienes están allí, a la hora de hablar, es que lo que les da más vergüenza, ¿sí? Entonces te cuesta. Pero dentro de todo ustedes están en un ámbito que son todas profesores o estudiantes en un género similar, o sea, como que están entre pares, digamos. Estamos entre pares, pero así mismo, por ahí, por ejemplo, yo parto de si querés mi ejemplo, yo conozco algunas lenguas, pero si vos me haces a hablar, es como que tengo un cierto decir, ay, no sé, pronunciaré bien, no pronunciaré bien. Entonces, estos espacios son para animarte a hablar. Porque si hay algo que pasa cuando uno habla una lengua, es que si no la ejercitas, se te pierde. Yo siempre decir que las lenguas, estamos enamorados de las lenguas y son como amores esquivos. Si vos no las frecuentas esas lenguas, las lenguas no te van a querer más. Se te van olvidando. Entonces necesitas espacios donde las puedas practicar y sin tener vergüenza, sin tener miedo de ser corregido con todo el tiempo, encontrándote con otro que está en tu misma situación y hablando de cosas que te interesen. A veces lo que proponen los libros, los manuales, no te interesa, qué sé yo, suponete, te gusta mucho el deporte, a lo mejor te encontrás con otro que habla inglés como vos y quieren comentar el partido de la selección, pero lo comentás en inglés para practicar inglés. Claro, bueno, de hecho, un caso mío, cuando fue el Mundial del Brasil 2014, y siempre amé Brasil fútbol, entonces me interesé tanto y estudié portugués. Hace ya mucho tiempo, he perdido prácticamente la manera, pero bueno, me sirvió de nexo como para una profesora. Bueno, mira, yo si querés te enseño. Y fue una muy bonita experiencia para alguien que con los idiomas no es que tenga una afinidad absoluta, ¿no? Pero lo mismo, por ejemplo, ya te estamos invitando para que vayas el miércoles que viene a falar portugués. Falo poquillo. Sí. Está. Bueno, vas a ser más que bienvenida en la mesa de portugués. Muy bien. Si querés arrimarte el miércoles 20. ¿Y en promedio cuánta gente hay más o menos? ¿Asistentes? Sí. Y somos como entre docentes y alumnos, seremos unos 25, como 30. Organizadores y como Exacto. Público hemos superado las 120 personas en las 2 primeras. Esta sería nuestra cuarta reunión. La primera y la segunda, la primera 150, 120, las otras 2. La última era un día que hacía un frío terrible, llovía mucho, llegamos a 70. Pero esa es la cantidad de gente que circula por el espacio del Andino. También eso, remarcar que primero no tenés que tener un nivel para ir. Absolutamente inclusivo para todos. Totalmente, es plural, por eso somos pluriparlas. Inclusivo y que además no tenés la obligación, si estás en la mesa de francés, supongamos, y no te gusta lo que está hablando la gente de francés, te podés levantar con toda libertad y te sentás en otra. No, por ejemplo, vos tenías curiosidad del alemán. Bueno, te invitamos a que te sientes en la mesa de alemán. Siempre cada una de las mesas, los moderadores, que son los estudiantes, tienen actividades para gente que
es debutante, que no sepa nada. Bueno, vamos a hacer una prueba. Dale. Esta es la mesa de alemán, vos, Camila, estás ahí en la mesa perfecto. de alemán. Yo me siento y tengo mucha intriga por el alemán. ¿Cómo comenzamos a interactuar? Yo sin saber nada más que Strasse o Danke o un par de palabras. Ya nomás. sabes algo. Sí, Ya sabes algún dos. nombre de las calles, ¿no? Unter den Linden, que es la Avenida de los Tilos en Berlín. Bien. O Friedrichstrasse, o Bien. no sé. Claro. Bueno. Sachsenhausen, ahí cerquita. Oranienburg. Lo importante de estas reuniones sería que no es necesario que participen. Si vos querés ir a conocer la lengua, saber cómo suena. Muchos nos preguntan cómo suena el alemán, cómo suena el francés. Muchos tienen intriga por saber cómo suena con esto de los estereotipos que tienen las lenguas, de que el francés es la lengua del amor. Claro. Entonces, te sentás. Claro, ¿por qué no puedo escuchás? recitarte un poema en alemán con... Exacto. Claro, ¿Por qué no? claro, obvio. A ver, ponele, yo te puedo compartir un poco porque yo no está en la mesa de alemán, pero yo fui como debutante alemán y había un juego y jugué con niños que sí sabían hablar alemán y era un juego como en las loterías, entonces aprendí que azul en alemán se dice blau, Blau. y hasta ahí quedó mi alemán, pero bueno, puedo interesarme y continuar trabajando. Es como, no sé, digo, la hora, los números, los colores. Es como siempre el puntapié inicial en cualquier, En cualquier lengua. general, sí, son los... Primero presentarte, por ejemplo, saber quién sos. ¿Cómo dónde digo estás. que mi nombre, yo soy Javier en alemán? Perdón si te comprometo, no me... no. No, alemán ella. Ich heiße Javier Y Jaise Javier. o ich bin Javier. Bien Javier. Bueno, eso. Muy bien. Bueno, está bien, estamos haciendo Ahí ahí empezamos El de día a de- poco. De a poco vamos aprendiendo después los números, que tienen toda una técnica en el alemán, porque lo dan vuelta. Nosotros decimos 21 y ellos dicen 1 y 20. Entonces es ir aprendiendo, ir manejando, como dice Magda, ir tomando esa lengua, apropiarla y ponerla hablarla. en Y práctica. esa famosa B que es tipo una beta S, es, ¿no? Sí, Sí, En alemán. sí, sí. Que es la B, digamos así, larguita. sí. Tiene la función del doble S, sería como las nuestras. ¿Y las diéresis qué significado tienen? Se pueden alargar o acortar las vocales, el sonido, va más por el sonido. Bueno, y quiero que cerremos con la mesa de francés. Ah bon, alors, Yo soy el alumno, o sea, yo me siento, no sé francés, no sé nada de francés. alors, bien, je te dirais bonjour, 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 ça va, ça va? ça va bien, ou ça va mal? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, j'espère. Hein. Ouais. Alors, bon, on pourrait parler français. Hein? On pourrait jouer, on pourrait apprendre. Hein? On peut babarder, hein? Podemos charlar. Si tu arrives, y la sigo, pobre gente. ¿Seguiré en francés o sigo en español? No, sigue en francés, sigue. ah, bon. Estamos en la mesa de francés. Alors, on va, Yo lo on que va no sé te lo pregunto, o sea, te voy a ir interrumpiendo así taxativamente. Está. Me, lo que tenemos que hacer es charlar. Entonces, para charlar hay que tener una cuestión mínima para poder mantener un hilo conductor, un hilo digamos, conductor. claro. A ver, Yo te voy a poner el hilo conductor, siempre me iba a hacer el fútbol. d'accord. Oh là là. C'est par exemple... Monsieur Platini, Platini, bon, bah, Platini, c'est de mon époque. Hein. Platini, Monsieur Mbappé. Mbappé, Kylian Mbappé. Ujú. Bon, por ejemplo, tu puedes repetir, se puede hacer un juego con los nombres de los jugadores de la selección francesa. Ujú. Muy bien, bueno, buenísimo, me encanta. Y para cerrar, la mesa de francés, la mesa de alemán, La mesa de inglés, de italiano, de portugués portugués. y español para extranjeros e inglés para niños, porque nos ha pasado que muchas mamás han ido con los niños y estaban los niños circulando y tenemos dos colaboradoras maravillosas que dijeron, nosotras nos hacemos cargo de la mesa de niños, entonces los niños tienen también allí juegos y espacios. La idea es esa, es ir, charlar, escuchar, sepas mucho, sepas poco o no sepas nada, pero que esas lenguas plurales te vayan formando parte de vos. Obrigado, Magdalena. Obrigado. Danke, Camila. Dank. See you.
See you later. See you later. Bueno, así hablamos, acá metemos muchos idiomas, somos muy caraduras y ahí me parece que radica el secreto para animarse y Hay no que tenerle animarse. miedo al ridículo. Esa es la idea, animarse. Nunca se va a hacer el ridículo si logras comunicar. Absolutamente. Bueno, Pluriparla lo vieron con las especialistas y bueno, súmense con una muy buena alternativa. Próximo miércoles la última del año, ¿no? Sí. Ah, y algo Queremos más. repetir Bien. que nosotros estamos en redes, estamos en Instagram y en Muy Facebook bien. como Pluriparla. Ahí vamos a postear toda la información requerida para este último encuentro y para el año que viene, porque estamos pensando volver en marzo del año que Qué viene. bien. Spasiba, en ruso terminamos. Спасибо. Ya venimos.